buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. ¿Quién que lo vivió no recuerda el dramatismo de las intensas horas que vivió Cuba, como vivió Venezuela y vivió América Latina y vivió el mundo, del golpe de Estado contra Chávez en el año 2002? Aquellos memorables por dramáticos momentos del 13 de abril del año 2002, cuando se produjo el artero golpe de Estado, cuando se instaló por unas horas en el poder el gobierno de Pedro el Breve. El especial que vamos a transmitir hoy es un resumen de las mesas redondas. Recuerden que fueron muchas horas de mesa redonda, muchas horas de batalla. Es un resumen en el que hemos intentado sintetizar lo más trascendente de aquellas horas, los análisis de nuestros panelistas a propósito de lo que acontecía el 12, el 13 de abril, en los días subsiguientes, y también el retorno de Chávez. Un poco a manera de resumen, porque en los próximos días estaremos retransmitiendo el excelente documental La Revolución no será transmitida, que cuenta en detalles las horas del golpe y del regreso de Chávez también. Pues aquí lo que hemos escogido son fragmentos del documental, se llama Abril y esta es su historia, para dar un poco las horas de alegría extraordinaria en la que el pueblo, aliado con lo mejor de las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela, devolvieron en pocas horas al líder, al carismático líder revolucionario, a su responsabilidad al frente del país. Momentos conmovedores, momentos que nos recordarán a todos también la angustia, la incertidumbre y al propio tiempo los argumentos que enseguida puso este programa en las consideraciones de los panelistas habituales, y también en momentos excepcionales como fueron las conversaciones telefónicas directas con María Gabriela Chávez, la hija del presidente bolivariano, con su diálogo con Randy Alonso, que se convirtió en un verdadero acontecimiento noticioso y que fue parte, para orgullo nuestro, de la mesa redonda, de las acciones más importantes en la denuncia de quienes estaban detrás del golpe y lo que se estaba fraguando cuando se pretendía decirle al mundo que Chávez había renunciado y era parte del golpe mediático que también se orquestó contra el líder bolivariano. Les reitero, este especial por los 15 años de la Mesa Redonda forma parte de los recuerdos más entrañables, de los momentos en que también sentimos como participantes de estos programas que estábamos contribuyendo en algo a poner la verdad como estandarte en el mundo a través de la televisión y la radio cubanas, llevando el mensaje de la Mesa Redonda. En este especial por los 15 años de la Mesa, reitero, queremos llamar su atención sobre el análisis que acompañó aquellas horas iniciales de incertidumbre y angustia, en qué medida se corresponden absolutamente con lo que luego se sabría a posteriori por los análisis y por también el transcurso de los hechos. Y les reitero también que muy pronto volveremos a ver La Revolución no será transmitida, para complementar todos los detalles de las investigaciones que vinieron después. Hasta un nuevo encuentro en nuestra mesa redonda. Los dejo con el golpe a Chávez, o el intento de golpe, que al final fue un golpe que fue revertido, en el especial de las mesas redondas por los 15 años de nuestro espacio. Muy buenas tardes, noches. En horas de la madrugada de este viernes, y tras una jornada de graves disturbios en la capital, como informaba nuestra prensa nacional en el día de hoy, las fuerzas contrarrevolucionarias venezolanas lograron derrocar al presidente Hugo Chávez. La cúpula empresarial de Fedecámaras y la ilegal directiva de la Central de Trabajadores de Venezuela habían promovido durante el día de ayer graves y provocadores actos de violencia en una manifestación organizada contra el Palacio de Gobiernos en momentos en que Chávez se dirigía a la nación. Miembros de la oposición dispararon con armas de fuego contra la Guardia Nacional y partidarios del proceso bolivariano, precisamente minutos después de que Chávez denunciara el carácter insurreccional de la huelga general indefinida decretada por ambas entidades con el apoyo de los medios privados de difusión. Sí, efectivamente, el pasado 6 de abril, la dirección ilegal de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, junto a la cúpula empresarial
es decir, a los sectores de la burguesía y la oligarquía venezolanas que se agrupan en Fedecámaras, anuncian un paro de 24 horas en respaldo a los gerentes de Petróleo de Venezuela S.A., es decir, gerentes que habían sido pasados a retiro, gerentes que habían sido cesanteados como resultado de su oposición a la nueva dirección que tenía en ese momento, que había sido designada por el gobierno. Recordemos que Petróleos de Venezuela es un ente estatal. Es decir, ya en esta unión, en la unión de la dirección ilegal de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y de Fedecámaras, tenemos un elemento importante. La aristocracia obrera se une a la burguesía porque para hacer una huelga. El 9 de abril tiene lugar precisamente esta huelga que afecta en mayor o menor medida a diferentes sectores del país. Sin embargo, medios de prensa señalaban que ninguno de los sectores económicos del país había sido afectado en más de un 40%. Y la cúpula sindical y la cúpula empresarial deciden una prórroga de la huelga por 48 horas más. El 10 de abril, la Confederación del Trabajo y la cúpula empresarial anuncian que la huelga general pasa a ser por tiempo indefinido. Y ese es el origen, en general, de los sucesos, las manifestaciones que tienen lugar con posterioridad y que dan pie a toda esta situación que termina con el derrocamiento por medio de un golpe de Estado del presidente Hugo Chávez. Ahora, yo creo que lo primero que habría que tener en cuenta, este es en definitiva el desenlace, es que los antecedentes del proceso en contra de la revolución bolivariana y del presidente Chávez se remontan al mismo momento en que Hugo Chávez asumió la presidencia después de las primeras elecciones y realiza toda una serie de reformas, un cambio en la Constitución y nuevas elecciones en las cuales es elegido presidente. Y saca del poder, desbanca a los partidos tradicionales venezolanos como Acción Democrática y COPEI, que se habían turnado a lo largo de 40 años en el poder y en definitiva lo único que habían hecho era sumir en la miseria al 80% de la población venezolana, una de las naciones más ricas de América Latina. Y recordemos también que el proceso que conduce a esta situación, es decir, ese proceso de desestabilización que desarrollan estos sectores, contiene varios aspectos que incluso han sido utilizados en otros lugares. Me recuerdo en el Allende de Chile, en el Chile de Allende, perdón, entre otros lugares. Uno de ellos es la descapitalización del país. Es decir, descapitalizan el país entre 1999 y el 2001, más de 23.000 millones de dólares fueron sacados de Venezuela precisamente por estos sectores de la burguesía nacional y inversionistas extranjeros. Una sistemática campaña de prensa, es decir, una campaña que era diaria a través de todos los canales de televisión, de las emisoras de radio, de los periódicos, la búsqueda de conflictos laborales y sociales, manifestaciones provocativas, infundios, bolas, en fin, todos los mecanismos que ha utilizado la reacción desde que el mundo es mundo. Y después de eso, es decir, cuando ya se crea esta situación que conduce después a los sucesos que tienen lugar a partir del 9 de abril, con algunos elementos en diciembre del pasado año. En diciembre del pasado año se convocó a un paro de 12 horas por parte de la cúpula empresarial. Por tanto, lo que estamos viendo ahora es el desenlace de toda una campaña que desarrolló la burguesía y la oligarquía nacional venezolana con la ayuda de los partidos que habían sido desbancados del poder y con la ayuda de sectores de la aristocracia obrera y de sindicatos vendidos, sindicatos ilegales, que conduce a la situación que se presentó en el día de ayer, Randy. Sí, en la tarde de ayer a las 3:45 el presidente Chávez convoca a las cadenas de televisión encadenadas para dar su discurso a la nación para explicar la situación en que se encontraba el país. En ese momento el presidente Chávez denuncia muy claramente, muy enfáticamente, la conspiración abierta y descarada que se estaba dando para instigar a la violencia a sectores de la población y además para lograr sus objetivos de crear una situación de inestabilidad en el país. Esto se produce a esa hora. En ese mismo momento el presidente Chávez denuncia la participación de los medios de difusión en lo que llamó una insurrección mediática, que habían estado llamando precisamente a que se produjera un avance de los manifestantes hacia el Palacio de Gobierno, hacia el Palacio de Miraflores,
a partir de los huelguistas que habían sido convocados, como ya decíamos, por esta cúpula empresarial y por la ilegal Central de Trabajadores, para llegarse hasta el propio Palacio de Gobierno. El propio Chávez habla en ese momento de que han estado estas televisoras dando a conocer rumores, mentiras, incluso la mentira de que él estaba detenido. En la propia intervención de Chávez en horas de la tarde, tiene que decir la hora en que se estaba haciendo la conferencia, decir que era en vivo, porque entre los rumores se decía que esa era una intervención grabada y que no se estaba desarrollando en ese momento. Algunas de las televisoras en esa cadena de televisión dejan de transmitir las imágenes de Chávez y comienzan a dividir la pantalla y a transmitir los disturbios, las graves provocaciones que se estaban dando frente o cerca del Palacio de Gobierno. Es también en ese momento que el propio Chávez anuncia la clausura indefinida de 3 canales de televisión que habían instigado a esta violencia: Radio Caracas Televisión, Venevisión y RTM, que habían estado instigando, como decía, a esta violencia. La realidad es que estas fuerzas que habían sido llamadas a ir hacia el Palacio iban acompañadas por algunos policías vestidos de civil, pertenecientes a la Policía Metropolitana, que se subordina a la Alcaldía Mayor de Caracas, que está dirigida por Alfredo Peña, un acérrimo opositor de Chávez. Traicionó la revolución bolivariana, uno de los contrarrevolucionarios que ha estado activamente contrarios al proceso bolivariano. Muchos medios plantearon, no de los medios de televisión venezolanos, pero otros dirigentes del gobierno de Chávez estuvieron diciendo a fuentes alternativas, incluso tengo aquí algunas fuentes en La Jornada que hablaron de que en ese momento estaban apostados a solo unos 200 metros del Palacio Presidencial algunos francotiradores pertenecientes a esta policía metropolitana que habían comenzado a disparar sobre una manifestación de apoyo a Chávez. Estoy leyendo este artículo aparecido hoy en el diario La Jornada, que habla además de que Juan Vicente Gómez de la Red Bolivariana declaró a La Jornada que los policías de la Alcaldía Mayor de Caracas, a cargo del opositor Alfredo Peña, actuaron contra los simpatizantes de Chávez, que los francotiradores pertenecían a los grupos de la conspiración. Desde Miraflores, fuentes del gobierno dijeron que un grupo de policías vestidos de civil se presentaron para entregar sus armas y denunciaron que fueron forzados a disparar contra civiles. Se habla también de grupos ultraizquierdistas que estaban convocados por la cúpula empresarial y que algunos provocaron a los guardias nacionales que estaban cuidando las inmediaciones del Palacio de Gobierno. O sea, se produce a partir de esto un intercambio de disparos que provoca la muerte de más de 10 personas. Algunas fuentes hablan de ya de 15 personas, se habla de más de 100 heridos, algunas fuentes también plantean que llegan a casi 300 heridos. Eran las muertes lamentables, pero que los manipuladores y los golpistas necesitaban como pretexto para consumar su golpe. No ha renunciado, lo secuestraron, lo tienen secuestrado. Estamos en comunicación con María Gabriela Chávez, hija del presidente constitucional de la República Bolivariana, Hugo Chávez Frías, derrocado por las fuerzas contrarrevolucionarias en las últimas horas en ese país. El pueblo cubano ha estado siguiendo esta información, consternado por las noticias que llegan desde Venezuela. Hemos seguido los medios de comunicación venezolanos que han sido partícipes directos de este complot contra el orden constitucional venezolano y contra el presidente Hugo Chávez y la revolución bolivariana. Los medios de comunicación venezolanos han estado difundiendo la noticia de la renuncia del presidente Chávez. Tenemos la oportunidad de conversar con María Gabriela Chávez, les decía, hija del presidente Chávez. Y quisiera, María Gabriela, dándote el saludo de todo nuestro pueblo,
que pudieras contarnos cuál es la verdad de los acontecimientos, de los graves acontecimientos que han ocurrido en las últimas horas en tu país. Perfecto. Bueno, primero un saludo al todo el pueblo cubano. Hace 2 horas logramos comunicarnos con mi papá. Nos llamó por teléfono y nos dijo que por favor le comunicáramos al mundo entero que él en ningún momento ha renunciado, que él en ningún momento ha firmado un decreto presidencial donde destituye al vicepresidente Diosdado Cabello, ni mucho menos ha renunciado él. Simplemente fueron unos militares y lo detuvieron y se lo llevaron al Fuerte Tiuna, a la Comandancia General del Ejército, y en estos momentos está detenido en el regimiento de la Policía Militar en Fuerte Tiuna. Lo tienen completamente incomunicado, solo le permitieron hablar con nosotros, sus hijos. Y bueno, nos pidió que buscáramos abogados, que habláramos con los amigos, los familiares, para exigir el respeto de sus derechos y para que lo podamos ver, porque de hecho nos dijo que no sabía cuándo podríamos volver a hablar. Eso fue hace aproximadamente 2 horas, María Gabriela. 2 horas, a las 9 de la mañana. Y después de esa comunicación no han podido tener más noticias. No. Yo le pregunté, papá, ¿cuándo podemos hablar contigo? Me dijo, no, bueno, ahora ustedes tienen que ayudarme, tienen que buscar abogados, tienen que ejercer presión y decirle a todos, comunicarle a todos que estoy preso, que soy un presidente preso, textualmente me dijo, y que en ningún momento renunció. De hecho, yo después de hablar con mi papá me comuniqué con el vicepresidente Diosdado Cabello, todos los diputados de Quinta República, hablé también con Juan Barreto, un diputado de Quinta República, está escondido porque también lo buscan, a Freddy Bernal, el exdirector de la DISTIP está secuestrado, el fiscal general de la República también está detenido, no lo han dicho en ningún medio de comunicación. Y bueno, lo primordial es que en realidad él nunca renunció, que simplemente es un golpe de Estado que quieren taparlo con una supuesta renuncia. Creo que para nosotros es muy importante, María Gabriela, todas estas noticias que nos informa, porque realmente hemos estado siguiendo los medios de comunicación y no hay ninguna información sobre el paradero real de las autoridades venezolanas, y ha sido muy propagada esta información de la renuncia del presidente Chávez. Creo que es una información muy importante para nuestro pueblo. Si quisieras añadir algunos otros elementos sobre esta situación. No, bueno, él me pidió que también que se los comunicara a ustedes, que lo comuniquen al mundo entero, que Diosdado Cabello me dijo que les pidiera que por favor lo denuncien ante la OEA, ante el G77, ante todos los organismos internacionales. Es una dictadura de extrema derecha lo que se está instaurando aquí en el país. Y lo quieren tapar con una supuesta renuncia. Todo es mentira, están buscando a todos los simpatizantes del gobierno para detenerlos y todos están escondidos. María Gabriela, en medio de esta difícil situación, quisiera también saber cómo se encuentra la familia, cómo están tus hermanos, tu pequeña hija. Bueno, nosotros todos estamos también prácticamente escondidos, pero estamos bien, ya estamos más tranquilitos, ya nos calmamos, estamos juntos. Acá conmigo está mi hermano Hugo, mi hermana Rosa, mi hija también está conmigo. Estamos ya tranquilos y bueno, tenemos fe en que todo se va a solucionar y bueno, tenemos que ayudar a mi papá en todo esto. Bueno, yo quisiera transmitirte en nombre de nuestro pueblo el cariño, la admiración de nuestro pueblo por ustedes, por su familia, expresarles nuestro pesar por los acontecimientos, pero también que sepan que tienen aquí muchos hermanos en el pueblo cubano, que estamos junto a ustedes en estas graves horas que vive su país, y que pueden contar con nuestro pueblo, con nosotros, para lo que sea necesario, que la televisión, la radio cubana también está abierta para la denuncia, para seguir los acontecimientos, y que trataremos de estar en contacto con ustedes cada vez que sea posible para seguir los graves acontecimientos de ese país. Perfecto, ese es mi celular, me lo voy a tener yo siempre conmigo, me puedes llamar a cualquier hora, cualquier cosa. Es más fácil que tú te comuniques conmigo porque yo no tengo cómo llamarlos. Cualquier cosa que quieran saber, bueno, yo los mantendré informados, no tengo ningún problema, más bien, por mi papá cualquier cosa y bueno, nosotros también los queremos mucho, a todo el pueblo cubano y gracias por ese apoyo, de verdad que sí. Bueno, sepan que aquí tienen muchos hermanos y que estaremos con ustedes también en esta batalla por la verdad. Muchas gracias, lo sabemos. Gracias. Chao. Tú sabes que hoy en la toma de posesión de Carmona estaban todos los directivos de Fedecámara. Fedecámara es la federación de los
de los empresarios más vinculados a las empresas transnacionales en Venezuela. Sí, son la gente que más tienen interés y son los que han tenido que ver con toda la crisis institucional que por la que tuvo que atravesar el gobierno del presidente Hugo Chávez. Hoy todos esos empresarios gritaban democracia mientras se iba dando a conocer el decreto donde se abolía a los diputados del Parlamento electos en unas elecciones democráticas, el carácter bolivariano de la revolución acordado en un referendo popular, y se destituía, bueno, a los magistrados, bueno, el presidente, el vicepresidente de la República, los magistrados, el fiscal, o sea, a todas las figuras electas democráticamente en el proceso posiblemente más democrático que haya tenido en toda América Latina en los últimos 50 años, porque fueron autoridades electas doblemente en la votación popular más alta que se registra, por lo menos en los últimos 50 años. El presidente Chávez se sometió 2 veces al proceso electoral y sometió la Constitución de la República Bolivariana a un proceso de referendo popular, y todo eso los grandes demócratas que tenían en esa Constitución todos los mecanismos para enfrentar a un presidente probaron el revanchismo de la contrarrevolución, su sed de venganza que empieza ahora realmente, y pusieron en práctica la violencia para acabar con la revolución bolivariana. Fedecámara, el sector empresarial, realmente se opuso permanentemente a los principales acuerdos de la revolución bolivariana, pero fue el año pasado, después que el 13 de noviembre la Asamblea Nacional, el Parlamento, otorgó mediante una ley habilitante al presidente Chávez las facultades para elaborar ejecutivamente un conjunto de leyes, 49 proyectos de ley que resolvían la ley de reforma agraria, los problemas de la pesca, atendían el problema de los hidrocarburos, establecían impuestos a transnacionales petroleras en Venezuela y en fin, atenuaban a la situación democrática y social de ese país, un país inmensamente rico, que la revolución bolivariana heredó con más del 85% de la población bajo niveles de pobreza. Estas leyes buscaban precisamente poner en práctica una política de justicia social, y eso fue lo que motivó a los directivos de esta federación de empresarios muy ricos en Venezuela, encabezado por este señor Pedro Carmona Gestanga, que es un ejecutivo de una empresa de productos químicos, fue diplomático, un hombre que le gusta ir mucho a esquiar a los Alpes y bueno, disfrutar mucho de la dulce vida, realmente como gran empresario, ajeno realmente a los intereses populares, empresarios que jamás se pronunciaron cuando el Caracazo, como tampoco los militares, ni ninguna fuerza política venezolana, cuando el Caracazo, donde hubo más de 1000 muertos. Pero bueno, esta gente decidieron enfrentar al presidente Hugo Chávez y convocaron para el 10 de diciembre, por primera vez en la historia de Venezuela, un paro empresarial. Nunca antes, ni aún en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, de Juan Vicente Gómez, ni aún a principios del siglo XX, cuando fueron detenidos por el gobierno del general Cipriano Castro, los grandes banqueros, porque se negaban a prestar dinero al Estado. Nunca jamás el sector empresarial venezolano acudió a un paro, y sin embargo fue ahora en el marco de toda la oposición a estas leyes revolucionarias que realmente se enfrentaron a las decisiones y convocaron a la gente a la violencia, a los mecanismos desestabilizadores del país, por supuesto con apoyo extranjero, como ya se ha estado denunciando, con el visto bueno de determinadas autoridades, como el gobierno de Estados Unidos. Después, cuando se hablan aquí de los militares, se podrá ver la participación de la CIA y de otros elementos que instigaron al alzamiento contra el presidente Hugo Chávez. Y a quien pueda interesar, yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, presidente de la República
fácil comentar lo que todo el mundo vio, ¿no? Y todo el mundo, por lo tanto, puede hacerse su propia noción de lo que sucedió. Fue un discurso de 1 hora, Randy, y yo diría que fue el discurso de la unidad, un llamado dirigido a todos los venezolanos y un llamado a trabajar por Venezuela, por defender la Constitución bolivariana, poniéndola sobre todo en práctica, porque eso fue lo que dijo, que había que ejecutar esa Constitución. Y también un llamado a la calma y a la reflexión, a una reflexión que le abrió, es decir, se lo planteó como un camino abierto a la propia oposición que intentó derrocarlo, y una reflexión que también dijo tiene que hacer la propia revolución bolivariana. En su discurso, Chávez además desmontó esa conspiración virtual contra el pueblo venezolano, desde la renuncia, entre comillas, que dijeron que él había hecho, hasta lo que después decían, que pedían que iba a firmar la renuncia para salir del país. Creo que uno de los elementos además emotivos en el discurso, y lo mencionaba Dimas al comienzo de esta mesa, fue precisamente esa anécdota con el soldado de la Guardia Nacional Rodríguez, de la guarnición de Turiamo, que ese soldado que le preguntó si había renunciado, y que él le dijo: no, hijo, yo no renuncié ni voy a renunciar. Y fue ese soldado que indiscutiblemente demostró una verticalidad con esa Constitución, y una verticalidad con Venezuela y con lo que debe ser su papel en defensa de su país y de su gobierno, que fue el que pudo transmitir ese FAS, esa carta de Chávez fechado en Turiamo el 13 de abril, donde le decía al pueblo venezolano: yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro, no he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio para siempre. Y el pueblo es otro de los que estuvo presente, por supuesto, en este discurso. Calificó de una gran jornada para la historia lo que ese pueblo realizó en estos días, y reflejó además con sus palabras la confianza que tiene en el pueblo y el papel que le da al pueblo de Venezuela, cuando él dijo: el pueblo llegó a este palacio para no irse más. Creo que eso es sustancial en las palabras de Chávez. Pero además, cuando hablaba de la Constitución y en ese llamado a la unidad, decía: apegado a la Constitución, hago un llamado a que no caigamos al extremo que cayeron algunos sectores. Nosotros los revolucionarios somos humanistas, aquí no habrá ninguna retaliación, es decir, no va a haber ninguna venganza, no va a haber ninguna represión injusta, sino que se establecerá precisamente la justicia, porque me parece que sí es importante en las palabras de Chávez, en que hay que ir a analizar lo sucedido, y también que quienes cometieron delitos tienen que ser, por supuesto, procesados y recibir lo que esa Constitución precisamente me plantea. Y por supuesto, casi al comienzo de sus palabras decía: estoy estupefacto de cómo lo que él calificó como el papel del pueblo y el papel de los leales soldados de Venezuela habían permitido derrotar a la contrarrevolución. Es decir, cómo había sido rápida, extremadamente rápida, lo que él llamó la contrarrevolución. Es decir, y es importantísimo además también las denuncias que hizo de cómo se había reprimido con crueldad a los manifestantes que exigían su regreso al poder, de cómo conoció que se había abierto fuego contra ellos, y cómo también él dijo que él no venía con ninguna carga de odio y de rencor. Es decir, que había que hacer, las decisiones que se iban a tomar tenían que ajustarse a lo que estaban planteados y apegados a lo que él llamó la Sagrada Constitución. Lo necesitamos, nos lo tienen secuestrado.
por favor, si pueden desalojar el Palacio de Miraflores. Suspendido el acto. Vale la pena realmente estudiar a fondo lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos, en algunas capitales europeas, en algunos países latinoamericanos, para ver cómo los demócratas han opinado de ese concepto. En Estados Unidos la diplomacia estadounidense pasó en menos de 48 horas del alivio a la incertidumbre. Si uno seguía por lo que estuvieron diciendo, por ejemplo, todo el tiempo nunca condenaron el golpe de Estado. Las acciones no democráticas del gobierno de Hugo Chávez provocaron la crisis en Venezuela, dijo el gobierno de George Bush. Los actos de ayer resultaron en un gobierno de transición hasta que puedan realizarse nuevas elecciones, declaró el vocero del Departamento de Estado. El vocero de la Casa Blanca, Ari Fletcher, reconoció el establecimiento de un nuevo régimen. Un gobierno civil de transición se ha instalado y este ha prometido elecciones próximamente. Dijo sin describir quién estableció este nuevo gobierno ni las normas bajo las cuales se instaló. No hay nada que indique que fue un golpe, dijo Ari Fletcher, el que derrocó a Chávez. Esa es la idea preliminar, añadió el vocero. El senador Jesse Helms, por favor, expresó su complacencia por la supuesta dimisión del presidente venezolano. La renuncia esta madrugada de Hugo Chávez, dijo Jesse Helms, como presidente de Venezuela, solo puede ser vista como una bendición. Criterio de la extrema derecha norteamericana. Wall Street solo esperó unas horas para declarar su satisfacción por el cambio de gobierno y menos de 8 horas después que se informó de la supuesta renuncia del presidente Chávez, la correduría más grande de Estados Unidos, Merrill Lynch, en un comunicado que tituló Lucrar con la transición, dijo a sus clientes que el panorama para las inversiones, que habían estado boicoteando durante tanto tiempo en Venezuela, dijo que el panorama para las inversiones en Venezuela había mejorado. Hoy, la respuesta del gobierno norteamericano es la siguiente: pide al gobierno del presidente Chávez que se respeten los elementos esenciales de la democracia en el país sudamericano. Estamos consternados por la situación y la estamos siguiendo cuidadosamente, dijo el mismo portavoz del Departamento de Estado que tanta satisfacción había mostrado 3 días atrás con el golpe de Estado. De España, por favor, no sé cómo el presidente Aznar está en una posición bastante incómoda. Se apresuró a raíz del golpe de Estado a hablar por teléfono con el empresario Pedro Carmona para ofrecerle disponibilidad y apoyo. Además, en un gesto sin precedente, emitió el viernes una declaración conjunta con las autoridades de Washington en la que pidieron a la OEA asistir al aparato encabezado por Pedro Carmona en la consolidación de la institucionalidad democrática. Así fue como se refirió a los golpistas. Hoy, el presidente del gobierno español, tras el posterior regreso ya del presidente Chávez, de nuevo el retorno al poder, dijo hoy que espera a los venezolanos que superen todos los sufrimientos. Se está refiriendo, sin lugar a dudas, a mí por lo menos no me cabe la menor duda, a Carmona y compañía. El ministro de Asuntos Exteriores, José Piqué, ¿qué dijo durante el golpe de Estado? Los nuevos responsables en Venezuela deben saber que la comunidad internacional puede estar en disposición de prestarles toda su solidaridad en este difícil trance, pero tienen que hacer las cosas con el máximo rigor y responsabilidad posible, lo que nunca hicieron evidentemente. ¿Qué dijo hoy el ministro español? Llamó la atención en el lenguaje. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Piqué, advirtió al presidente venezolano que no hay salida a la crisis de su país fuera del marco democrático y agregó que es imprescindible
el respeto a la libertad de expresión. Bueno, después de todo lo que tú dijiste, Polanco. El soplo de aire fresco, como lo catalogó el presidente Bush. El gobierno de El Salvador, dice este cable de ANSA, mantenía hoy un prudente silencio ante el regreso al poder del presidente venezolano Hugo Chávez, luego de haber dado su apoyo al gobierno de transición de Pedro Carmona. En su acostumbrado informe semanal de los domingos, el presidente Francisco Flores, el hombre al que el presidente Bush dijo que era un soplo de aire fresco, abordó temas locales sin siquiera mencionar el retorno del presidente Chávez. Estamos en este momento en comunicación con Venezuela, en el Palacio de Miraflores. Allí estamos hablando, conversando con María Gabriela Chávez, la hija del presidente Hugo Chávez, alguien que ha tenido una participación especial en estos días en los acontecimientos de Venezuela. Quería decirte, María Gabriela, que he conocido que el comandante en jefe piensa que tú has sido una gran heroína en esta batalla por la declaración que hiciste al mediodía del viernes negando que el presidente Hugo Chávez hubiera renunciado, lo cual fue transmitido de inmediato por los medios internacionales de prensa, principalmente la CNN. Tu denuncia ese mismo día a las 11 de la noche, la que nos hiciste sobre el traslado de Chávez con rumbo desconocido, y todas las informaciones y contactos que propiciaste desde las 10 de la mañana hasta la entrada en la noche del sábado de los acontecimientos. Y yo pienso realmente, María Gabriela, que esos servicios tuyos fueron un aporte muy significativo a esta batalla del pueblo de Venezuela y de sus más honestos militares por derrotar el golpe contrarrevolucionario y porque la revolución bolivariana regresara al poder y el presidente Hugo Chávez volviera a las riendas del poder que le fue dado por su pueblo. Incluso la BBC de Londres publicó antier, un comentario sobre el papel que habían jugado los medios de comunicación cubanos como manera alternativa de recibir información ante el silencio de la prensa venezolana, y destacaba en primer lugar el hecho de tu conversación el primer día con nosotros, la denuncia que hiciste de que el presidente Chávez estaba preso y que no había renunciado, y que eso tuvo un impacto importante en todos los acontecimientos que se desataron posteriormente. Y creo que para todo nuestro pueblo, bueno, pues sería tremendamente importante escuchar a María Gabriela. ¿Qué piensa María Gabriela de estos momentos que está viviendo Venezuela? ¿Cómo se siente ella, la familia? ¿Qué le puede contar a nuestro pueblo? Bueno, todos estamos felices, estamos juntos, hemos estado durmiendo acá en el Palacio Miraflores con mi papá, y bueno, sí, bueno, dices tú que ha sido muy importante mi comunicación con ustedes, pero yo creo que ha sido mucho más importante la reacción que tuvo el pueblo, la reacción que tuvieron algunos militares. Yo creo que sin ellos no hubiésemos logrado nada. Gracias a Dios el pueblo venezolano despertó y ya no se está dejando manipular como lo hacían en años anteriores. Nosotros todos estamos juntos, estamos felices, trabajando mucho. Aún hay algunos rumores de saqueos, hay algunos focos si se puede decir, de violencia en la ciudad. Pero por supuesto todo esto lo motiva a esta gente que todavía anda por allí. Pero mi papá ahorita se va a dirigir al país en cadena nacional para pedir calma, cordura y bueno, seguir trabajando para seguir sacando este país adelante. Bueno, ya que has podido ver a tu papá después de varios días de incomunicación, ¿qué nos puedes decir del estado de ánimo del presidente, de lo que le ha transmitido a su familia? Está feliz porque dice que a pesar de la traición de algunos generales, los muchachos que lo tenían, que lo estaban custodiando cuando estaba detenido, muchachos jóvenes, tenientes, capitanes, no se dejaron engañar en ningún momento, siempre estuvieron claros de que él lo había renunciado, de que había que ayudarlo. De hecho, él cuenta que los muchachos que lo estaban cuidando en la isla de la Orchila ya tenían un plan para sacarlo de allá, para rescatarlo ellos mismos, porque ellos se dieron cuenta pues de la cuestión. Entonces está muy feliz de que a pesar de la manipulación de los medios de comunicación y de estos generales que se dejaron manejar, tanto el pueblo como los jóvenes militares se dieron cuenta de la realidad y lo apoyaron para que regresara acá, y porque eso es lo que todos queremos en realidad. Entonces él está muy feliz y bueno, por supuesto con muchas ganas de trabajar, preocupado sí por la situación. Todavía la situación está un poco tensa, pero poco a poco se van a ir calmando las cosas y hay que seguir trabajando. Eso es lo que él tiene su meta.
Bueno, María Gabriela, yo te agradezco muchísimo que aún en medio de, me imagino, de todas las complicaciones de estas primeras horas, bueno, hayas podido dedicar un tiempito a hablar también con la televisión, con la radio cubana, en especial con el pueblo de Cuba, que es a quien te estás dirigiendo, y bueno, creo que para nosotros es de tremenda satisfacción poderte haberte escuchado en nuestra mesa redonda informativa, y bueno, reiterarte ese cariño, esa admiración de los cubanos por ustedes, reiterarte la admiración también por tu valiente actitud en estos días y por tu denuncia, que sin duda fue muy importante en todos estos acontecimientos, y decirte, bueno, que seguimos abiertos a cualquier información que quieras brindar, a cualquier momento en que quieras comunicarte con el pueblo de Cuba. Bueno, tienes acá hermanos y tienes a la radio y la televisión cubana también a tu disposición. Sí, Randy, quiero agradecer de verdad a todo el pueblo cubano, a ti, todo el apoyo que ha estado, toda la solidaridad, de verdad. Nos ha servido de muchísimo. Nos hemos sentido muy felices por ese apoyo y bueno, los queremos muchísimo y bueno, no sé, no tengo palabras para expresarlo en realidad. Yo creo que lo más importante es que el proceso bolivariano sigue adelante, que el presidente Chávez continúa al frente de su pueblo en busca del bienestar y de la felicidad para todos los venezolanos, esa que le quisieron negar con el golpe fascista del pasado viernes. Y bueno, te reitero el agradecimiento, la felicitación, el cariño de todo el pueblo cubano a ti, María Gabriela, a la familia del presidente y por supuesto al presidente Hugo Chávez. Gracias, igualmente por acá, Randy. Besos a todos, saludos. Bueno, chao, María Gabriela. Muy buenas tardes, ministro, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, todos muy contentos siguiendo las informaciones de lo que sucede en Venezuela y muy al tanto. Nuestro pueblo vivió una madrugada ayer tremenda, conectado nuestra televisión a la televisión venezolana y viendo, bueno, la llegada del presidente Chávez, su primer discurso a la nación, su llamado a la calma y a la vuelta a la normalidad en Venezuela. Y quisiéramos, ministro, que usted nos hablara cómo está la situación hoy, si ha comenzado nuevamente las clases, qué podemos informar a nuestro pueblo sobre la situación en Venezuela. Bueno, hasta ahora todo está normal, ¿no? Y yo pienso que para siempre se nos va a quedar normal. Por supuesto que esta gente va a seguir intentando convocar a cosas, hoy está convocando una cuestión sobre PDVSA. Yo creo que el problema que tenemos más serio es el de PDVSA, en el sentido de que no puede haber un vacío allí, la renuncia de la directiva anterior, y creo que el presidente está trabajando en esa línea, pues, de tratar de conformar una directiva de PDVSA. El presidente tiene una rueda de prensa a las 11, nosotros hemos hablado de que, bueno, no son tiempos de retaliación, y tenemos que buscar la reconciliación nacional del país. Estamos en eso y bueno, el trabajo para que la normalidad sea absoluta en el país. ¿Cómo se manifiesta en el sector que usted dirige, ministro, en el tema de la educación? Bueno, hay apertura, yo desde ayer convoqué a las clases en el día de hoy y hay, bueno, una buena porción de planteles, por lo menos los públicos están abiertos todos, tenemos algunos planteles privados que tienen poca asistencia o que no abrieron sus puertas porque, bueno, todavía no están convencidos pues todavía de su posición, pero son pocos, ¿no? Sin embargo, yo he dicho que, bueno, tienen todo el día para tomar la decisión de abrir el plantel. Pocos planteles acá en la ciudad. Todos los planteles públicos están abiertos, están funcionando, la gente está en su trabajo, aquí en el ministerio está todo el personal, todos estamos trabajando, igual que en todos los ministerios, ¿no? Y esa madrugada después de cuando usted, María Cristina, junto con la Guardia Presidencial, lograron entrar a Miraflores junto al pueblo y pudieron recibir al presidente Chávez de vuelta. Cuando nosotros sentimos que ya los soldados estaban con el pueblo en la entrada de Fuerte Tiuna y vimos que General Baduel tenía Maracay y en aquel momento podía entrar a Caracas y que esta gente abandonó Miraflores, yo empecé a llamar a los ministros y le dije, vamos a acompañar a nuestro pueblo. Yo dije, para que nos maten en las casas, que nos maten con nuestro pueblo ahí en Miraflores. Y me fui mandé a buscar a Anelisa, que pude encontrarla, y mandé a buscar a María Cristina, donde estaba María Cristina, y cuando llegaron a mi casa, bueno, los tres nos montamos en un carro con gente, en una caravana de gente que nos siguió, y yo llegué entramos a la manifestación del pueblo, la gente se entusiasmó, me monté sobre un vehículo, y cuando yo me monté sobre un vehículo para ver la reacción de los soldados, porque no sabíamos si toda la gente que estaba dentro del regimiento de Guardia de Honor era leal al presidente.
¿entiendes? Entonces traté de entrar por una puerta y uno me dijo, mire, ministro, bien bueno que haya venido, pero me dijo que disimulara, pues, por la cosa de la institucionalidad. Entonces yo entendí, pero de repente me monté sobre el carro y todos los soldados comenzaron a levantar los fusiles, a hacer señas, a levantar la bandera nacional, a alegrarse cuando vieron que era un ministro que estaba allí, que ya no era el pueblo solo, y entonces se reunieron adentro y salió una comisión y me dijo que pasara. Me pasaron y ahí entramos nosotros. Fue, me imagino, emotivo esa entrada. No había, yo te digo que para mí esa es la imagen, oye, ver cómo, para mí los soldados salvaron a Chávez, los soldados abajo, los soldados lloraban de la emoción, me abrazaban, me cargaban, poniendo los fusiles al lado, una cosa, chico, que a mí no se me borrará más nunca. Podrán matarme, podrá pasar lo que pase, pero eso, nadie me quita lo bailado, como decimos aquí. Creo, ministro, que sin duda para todos es muy emocionante lo que ha sucedido. Randy, en ese momento nuestra preocupación era que no teníamos medios de comunicación, ¿entiendes? Claro. Pero como había concentración en todas partes del país, la gente comenzó a llamar por teléfono a las distintas concentraciones de Maracay, en Valencia, en Puerto Ordaz, en toda la ciudad, y a decirle, bueno, Aristóbulo, María Cristina, Anelisa, los ministros entraron a Miraflores. Lo único que entró conmigo era que estaba allí la televisora colombiana, de Caracol. Caracol. Sí, entonces nosotros metimos a la televisora colombiana. Entonces, para que la gente no tenga duda, ministro, siéntese en la silla, y me senté en la silla de Chávez con los ministros, y desde ahí enviamos un mensaje de que estaba ahí, bueno, que estábamos adentro y que el pueblo tenía Miraflores. Yo creo que para todos fueron momentos de intensa emoción. Los cubanos lo seguimos muy de cerca, estuvimos constantemente dando información, a pesar de que por los medios internacionales prácticamente no había mucha información, los medios de comunicación venezolanos. Yo, por cierto, llamé a Cuba porque como no podíamos desde adentro, bueno, Julio Monte estaba conmigo en ese momento, ¿no? Exacto. El embajador, y entonces le dije, Julio, como no tenemos cómo comunicarnos, comunícate con Cuba, a ver si a través de Cuba le entramos a CNN. ¿Entiendes? Sí, pudimos comunicarnos con usted, incluso estuvimos tratando de comunicar con usted, con la ministra María Cristina, pero realmente era difícil la comunicación en ese momento. Randy, yo no sé si la cosa de Colombia nos resultó, pero sé que enseguida mucha gente en el exterior se dio cuenta. Sí, cómo no, acá nosotros enseguida dimos también la información a través de la televisión cubana, que estuvo permanentemente siguiendo los acontecimientos, dando partes informativos. Entrevistamos a varios compañeros de la dirección de la Revolución Bolivariana, y bueno, eso permitió que nuestro pueblo pudiera seguir de cerca la información. Varios cables internacionales rebotaron esas informaciones que estábamos dando acá, y bueno, creo que... Claro, enseguida llegaron el resto de los ministros, los diputados, bueno, pero fue una cosa emocionante. Cuando nosotros entramos los tres ministros solos por esos pasillos, bueno, encontré la gente, que algunos ministros de la supuesta junta y una gente que estaba retenida. Y entonces yo me acerqué a ellos y le dije, compatriotas, ustedes son venezolanos como nosotros, entiendan que esta es una circunstancia política, mira, cuenten que tienen absoluta garantía de los derechos humanos, el respeto a su dignidad, porque nosotros no podemos actuar como actuaron contra nosotros. Bueno, el mundo vio cómo actuaron contra nosotros. ¿Cómo no? Bueno, nosotros creo que el pueblo vivió esas horas también de represión fascista, que fue lo que se instauró. Yo creo eso que tú has dicho, Randy, yo creo que es lo más importante. Yo creo que la reacción del pueblo, que fue total, pero total, que no hubo un pueblo donde la gente no salió a la calle, no hubo un caserío donde la gente no salió a la calle, Randy, es porque la gente pudo comprobar en las primeras 6 horas lo que es el fascismo. Lo que es el fascismo. Y la gente pudo medir qué le viene después de Chávez. Si llegara un momento sin Chávez, el momento posterior a Chávez, la gente ya sabe, ya la gente probó en este país qué podría pasar Sí, en un momento sin Chávez. Bueno, yo creo que para todo el ministro Aristóbulo va a ser inolvidable ese día 13, esa madrugada del 14. Yo le agradezco gracias, Randy, esta conversación con nuestra mesa redonda informativa de la televisión y la radio cubana, y estamos seguros, bueno, que seguiremos al tanto de las informaciones. Por cierto, nos están acompañando acá estudiantes de las diferentes escuelas cubana, donde estudian jóvenes venezolanos, de la escuela de medicina, de la escuela... Sí, aquí se publicó, yo los quiero saludar a todos, quiero saludarlos y bueno, transmitirle la emoción que nosotros sentimos, ¿no? Y bueno, esta gente va a seguir actuando y va a seguir diciendo, o sea, esto es como un incendio, que se apaga el incendio, pero puede quedar por allí una candelita, un humito, ¿no?
tenemos que apagar totalmente el incendio. Estamos retornando en el país a la normalidad, ya las clases, aquí en Venezuela hay clases, hay algunos planteles privados que no están dispuestos a abrirlo, no se han dispuesto a abrir los planteles, pero ya la gran mayoría, las escuelas públicas están abiertas, la gente está trabajando, todo el mundo está en la calle. Nosotros pensábamos mucho en nuestros estudiantes cubanos, ¿no? Sobre todo yo estaba con Julio estuvo conmigo todo el día, además Julio estuvo en mi casa y en el sitio donde yo estaba y donde nos estábamos moviendo, y me acompañó cuando entramos a Miraflores. De manera que estamos pensando siempre en los estudiantes cubanos, porque tú sabes que aquí esta gente tenía rodeada la embajada, con todas las cosas, no le dejan entrar agua, comida, o sea que la cosa era seria, ¿no? Bueno, Aristóbulo, yo le agradezco una vez más su comunicación, su información para nuestro pueblo. Le reitero la solidaridad del pueblo cubano con el pueblo venezolano y que sepan que estamos juntos en esta lucha por la verdad y por la esperanza. Muchas gracias. Gracias, saludos al pueblo cubano y a los estudiantes venezolanos, bueno, firme. Sí, gracias, Aristóbulo. Y el de todos a esos dos entes a los que yo siempre me he referido y que constituyen la fuerza más poderosa después de Dios de esta Venezuela de hoy, de este proceso de cambio indetenible. Esos dos elementos que en el fondo son el mismo, el pueblo y la Fuerza Armada. Si ayer los amaba, hoy los amo muchísimo más. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes. Una despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni finales de ceniza, tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Amigo, desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Santino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida, el que levantó el mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Este amigo desparramado en la brisa
piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa y va a volver con Santino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida. El que levantó al mendigo y compartió su comida. Nadie piensa que se ha ido, un momentico a la misa. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Un pueblo que se despierta de una América arrasada. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. La ternura de este amigo es la luz desparramada. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Con las frases que nos dijo con su risa campechana. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. seguiremos el camino del amigo junto al alba. Los amigos del amigo tienen el alma bordada. No hay adiós definitivo ni finales de ceniza. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piense que se ha ido. Fue un momentico a la misa.